apunte, desde luego, para los medios de información en general y para los gobiernos más o menos implicados en la región ha sido una absoluta sorpresa. Pero en ningún caso podemos pensar que esto fuera algo desconocido por Israel. Me explico. No se trata de un fallo de información. Israel sabe mejor que nadie cuál es la capacidad de combate y los arsenales de Hamas y la yihad islámica dentro de la franja de Gaza vigilada por tierra, mar y aire. Otra cosa es que esa información haya sido o no valorada de manera adecuada por parte de los responsables gubernamentales. Y está claro que han pensado que tenían una capacidad de disuasión enorme porque jamás no se iba a atrever nunca a lanzar una operación de ese tipo por el temor a que una represalia brutal por parte de Israel supusiera su eliminación completa. Y eso ha fracasado. Y estamos, por lo tanto, ante un fracaso monumental por parte de Israel. Ya antes del ataque de Hamas a territorio israelí, era aplicable en Gaza el derecho internacional humanitario, por ser una situación de ocupación de ese territorio por parte del ejército israelí. El ataque de Hamas es una clara violación del derecho internacional humanitario y también es un ataque que puede ser tildado de terrorista, porque ataca contra población civil indefensa, incluso secuestra ilegalmente, con el derecho internacional humanitario, a población civil. Por tanto, conviene recalcar que el derecho internacional humanitario es aplicable en la situación de Gaza y de Israel ahora y debe ser respetado por ambas partes, también por el gobierno de Israel en los ataques que pueda hacer o que está haciendo ya contra la franja de Gaza y alusiones como las que ha hecho el ministro israelí de Defensa decretando un corte total de los suministros violan claramente el derecho internacional humanitario. En cuanto a la respuesta, estamos a la espera de lo que decida el gobierno israelí. Ya está en marcha una represalia clásica que es en términos artilleros y de ataques aéreos con aviones y helicópteros contra la franja. Es imposible evitar efectos colaterales teniendo en cuenta la inmensa densidad de población que hay allí, con más de 2 millones de personas malviviendo, pero queda pendiente si va a haber una incursión terrestre o no. En principio podríamos pensar que esa incursión es lo que demanda la opinión pública israelí después del golpe sufrido, pero hay que entender que entrar en combate en localidades dentro de la franja de Gaza tan densamente ocupada va a suponer no solamente muchas pérdidas de vidas humanas palestinas, sino también de soldados israelíes y evidentemente también de los rehenes que ahora mismo Hamas y la yihad islámica tienen en sus manos. Por lo tanto, eso le hará pensar más de 2 veces a Israel si se lanza o no a hacerlo. En cualquier caso, si esa incursión se produce, aumenta muchísimo la probabilidad de que otros grupos entren también en juego, fundamentalmente la milicia chií libanesa de Hezbollah, que puede verse tentada de abrir un nuevo frente en el norte del país para obligar a Israel a diversificar sus fuerzas. Todo eso con Irán en la retaguardia intentando de un modo u otro complicarle las vidas a Israel. Conocemos ahora mismo cuál puede ser el nivel de popularidad o de apoyo que jamás tiene entre la población palestina. Hay que recordar que las últimas elecciones en el territorio ocupado palestino se celebraron el 25 de enero del año 2006 y desde entonces hay elucubraciones sobre si tienen mayor o menor simpatía, teniendo en cuenta que la población de Gaza es quien está sufriendo mucho más el asedio israelí y que por tanto eso también a veces se convierte en críticas contra el movimiento de resistencia islámica. En cualquier caso, Hamas, que es consciente de esto, está intentando con lo que acaba de hacer, aunque nos pueda parecer brutal, difundiendo esos vídeos tan horribles, está intentando de algún modo atraer las simpatías de una población que se siente frustrada y desesperada por esa prolongada ocupación, también pensando quizá en las críticas que va a recibir en función de la respuesta y de la represalia israelí. Eso va a poner a prueba, evidentemente, el apoyo que tiene Hamas, pero no olvidemos nunca a la autoridad palestina, que tampoco es un actor que cuente con muchos más apoyos, hasta donde sabemos, por parte de esa misma población palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania. Es evidente que tanto en Israel como sobre todo en la franja de Gaza la situación humanitaria se está complicando extraordinariamente y todo hace prever que va a ser necesaria durante los próximos meses. En ese sentido, queremos hacer un llamamiento a todos los organismos y a los organismos donantes y muy fundamentalmente a la Unión Europea para que mantengan su ayuda humanitaria con las víctimas de este conflicto y que la hagan respetando los principios clásicos de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Creemos además que esa ayuda debe ser
gestionada fundamentalmente por organismos internacionales y por las ONGs, y debe dirigirse hacia los sectores que están sufriendo más los efectos tanto de los bombardeos en el lado de la Franja de Gaza como de los ataques de Hamas en el territorio israelí. Las repercusiones son evidentemente enormes, al menos potencialmente. Hace poco tiempo pensábamos que el conflicto palestino-israelí había desaparecido, puesto que en la agenda internacional ni mediática ni política aparecía por ningún lado, pero sigue siendo el núcleo duro del conflicto que afecta a la totalidad de Oriente Medio. Ahora mismo, en función fundamentalmente de la escalada que pueda decidir Israel, podemos ver repercusiones que vayan más allá de la propia Palestina histórica, no solamente con más violencia en ella, sino con la entrada en juego de otros actores, fundamentalmente Hezbollah, la milicia chií libanesa, que ya en el año 2006 tuvo un enfrentamiento directo con Israel y que tiene hoy en día una capacidad de combate y un arsenal misilístico muy superior al que tenía entonces. Por otro lado, milicias proiraníes que se mueven en Siria y que a las órdenes de Teherán pueden también afectar a intereses israelíes, fundamentalmente en los altos del Golán, y todo eso, en definitiva, teniendo en cuenta, y esa también es una de las intenciones que tenemos que vislumbrar en lo que Irán está haciendo en este momento, también la idea de desbaratar completamente los llamados acuerdos de Abraham, que incluían ahora mismo un proceso de normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Israel, y que claramente para Irán eso sería una mala noticia. El hecho es de que ahora va a resultar muy difícil para Arabia Saudí colocarse al lado de Israel y dar el último paso para normalizar esas relaciones, porque dejaría a Riad, dejaría al régimen saudí en una posición muy delicada con respecto al conjunto de la opinión que pueda haber en los países árabes. Parece claro que en los próximos días va a ser necesario incrementar la ayuda humanitaria dirigida a paliar las necesidades más básicas de las víctimas, sobre todo de los bombardeos sobre Gaza. Y eso no admite condicionalidades. Es previsible también que se reduzca la ayuda o la cooperación para el desarrollo de más largo plazo, puesto que no va a haber condiciones para poder ejecutar proyectos de este tipo. Pero volvemos a hacer un llamamiento a que la ayuda humanitaria dirigida tanto a la asistencia como a la protección de las poblaciones que han sido más afectadas debe mantenerse y debe canalizarse sobre todo con aquellas organizaciones que ya tienen presencia en el terreno y que garantizan el respeto de los principios humanitarios y el conocimiento de las necesidades de las poblaciones afectadas.